Mientras se habla constantemente de misericordia y diálogo, muchos fieles permanecen solos, sin guía, y sus llantos son ignorados. Hoy, un laico francés, Christian Marcant, denuncia con vehemencia la marginación de los católicos devotos de la misa tradicional. Permanezcan con nosotros hasta el final, porque este llamado tendrá un impacto en el futuro de la Iglesia. En la Iglesia actual, asistimos a una paradoja que no nos deja indiferentes. Por un lado, se multiplican los llamamientos oficiales al diálogo, la sinodalidad y la escucha mutua, presentados como rasgos esenciales de la caridad cristiana. Por otra parte, sin embargo, crece evidentemente la exclusión de aquellos fieles que permanecen apegados a la liturgia tradicional del rito romano. Fue el propio Christian Marquand, laico francés y presidente del comité organizador de la peregrinación Summorum Pontificum, quien denunció abiertamente esta contradicción en una entrevista concedida el 23 de septiembre a Pays Liturgique OFR. Marquand habla sin rodeos de un plan para silenciar a los católicos de rito romano, un movimiento que no es nuevo, pero que, según él, ha cobrado impulso en los últimos 4 años. Así, mientras en el papel se predica el diálogo como una herramienta esencial de la vida eclesial, en la realidad las puertas están cerradas para quienes piden ser escuchados. Christian Marquand recuerda cómo en el pasado, incluso en un contexto no siempre fácil, aún era posible mantener un contacto real y directo con las autoridades eclesiásticas. Hoy, sin embargo, esta posibilidad parece haber desaparecido. Subraya que los enemigos de la paz litúrgica siempre han estado activos, pero especialmente en los últimos 4 años se ha producido un giro más severo de los acontecimientos. Anteriormente, incluso sin ilusiones de una armonía perfecta, todavía era posible un compromiso auténtico con Roma, útil al menos para garantizar que la voz de los fieles ligada a la misa tradicional no fuera completamente ignorada. Con estas palabras, Marquand sugiere que el clima actual no es simplemente frío o distante, sino que está marcado por un cierre programático que silencia a comunidades enteras de bautizados. Para explicar mejor la diferencia con la situación actual, Marquand recuerda un periodo específico de la vida de la Iglesia. De 1988 a 2019 funcionó en Roma la Comisión Ecclesia Dei, instituida después de las consagraciones episcopales realizadas por Monseñor Marcel Lefebvre. Según él, esa realidad representaba un auténtico espacio de diálogo, en el que era posible intercambiar ideas con seriedad y respeto. Durante esos años, relata, tuvo la oportunidad de ser recibido por todos los prefectos del dicasterio para el culto divino, desde el cardenal Jorge Medina Estevez hasta Francis Arinze, Antonio Cañizares y Robert Sara, quien dejó el cargo en 2021. Estos encuentros, aunque no exentos de dificultades, constituyeron sin embargo un canal de comunicación concreto y reconocido, signo de que la Iglesia no había renunciado completamente a tratar a los creyentes tradicionales como parte viva de su cuerpo. Sin embargo, con el fin del mandato del cardenal Sara y la llegada de su sucesor, el cardenal Arthur Roche, la situación cambió. Marquand explica que nunca logró concertar una reunión con él, a pesar de sus numerosos intentos. Dice que envió cartas y correos electrónicos varias veces y visitó las oficinas del ministerio con bastante frecuencia, siempre sin éxito. La única respuesta recibida fue una total falta de respuesta, justificada por el hecho de que el cardenal Roche estaba muy ocupado. Una actitud que, en la lectura de Marquand, no parece ser una simple cuestión de agenda llena, sino más bien el signo de un muro de goma erigido para impedir cualquier contacto directo con quienes representan el mundo de la liturgia tradicional. Para Marquand, este cierre no es solo una decepción personal, sino una herida para toda una comunidad de creyentes. Describe la situación con una imagen impactante.
somos como huérfanos. En los dicasterios romanos, explica, se habla a menudo de la liturgia tradicional y de quienes la practican, pero sin ningún conocimiento real de las personas implicadas ni de encuentros directos. En otras palabras, se habla de ellos como si fueran objetos externos, sin haber establecido jamás una relación humana viva. Es esta desconexión entre el discurso teórico y la falta de escucha concreta lo que, según él, hace que la situación actual sea dramática. La contradicción se hace aún más evidente si se considera el lenguaje oficial de la Iglesia hoy. Marcant observa que, así como en todas partes se insiste en el diálogo como una forma indispensable de caridad, los fieles apegados a la misa tradicional son sistemáticamente excluidos de cualquier discusión. Es una paradoja sorprendente. La palabra diálogo se repite como un mantra, pero en realidad se convierte en un privilegio reservado a unos pocos, mientras que otros católicos son ignorados como si no existieran. Lo mismo ocurre en los sínodos, tanto a nivel diocesano como en Roma. Marquand se queja de que las asambleas se multiplican, pero quienes se aferran a la tradición nunca son invitados. El resultado es una especie de invisibilidad forzada. Se habla de inclusión y de escucha universal, pero en realidad hay un segmento específico de la población católica que queda fuera de toda discusión. La imagen que emerge es la de un diálogo creciente en cantidad pero vacío de verdad, porque ignora precisamente las voces más incómodas. Para confirmar esta exclusión, Marquand cita el Sínodo de la Diócesis de Versalles. Según él, en esa ocasión, muchos grupos solicitaron participar en los procedimientos, pero la respuesta fue una negativa rotunda. Nadie fue admitido. Un episodio emblemático que, en su opinión, daría para llenar un libro entero. La experiencia de Versalles se convierte así en un ejemplo concreto de cómo, tras la fachada de la sinodalidad, se esconde una selección rígida que excluye a quienes no se alinean perfectamente con las posiciones dominantes. Aquí surge la acusación más dura. El diálogo propugnado por las autoridades eclesiásticas no es universal, sino reservado solo a quienes ya comparten la misma visión. Marquand lo resume con palabras lapidarias. El diálogo solo existe con quienes, en términos generales, piensan como ellos. Por lo tanto, no se trata de una confrontación genuina, sino de una conversación a puerta cerrada que sirve para confirmar decisiones ya tomadas y excluir cualquier voz disidente. A pesar de la claridad de sus denuncias, es probable que también este grito quede sin respuesta, como ya ha sucedido con tantas otras voces venidas del mundo vinculadas a la liturgia tradicional. Pero el silencio no puede durar eternamente. Ignorar sistemáticamente a una parte viva del pueblo de Dios significa alimentar tensiones que, tarde o temprano, provocarán fracturas visibles. Si la autoridad suprema, León, que debería guiar con firmeza y justicia, no toma posición, la división será inevitable, no por voluntad de los fieles, sino por la terquedad de quienes han optado por no escucharlos. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.